A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rompecabezas, una serie de podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy nos encontramos con dos súper invitadas y en un programa que habíamos prometido ya hace algún tiempo. Nos encontramos con Marcela Henao Pérez, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Neurociencias y Biología del Comportamiento de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y doctora en Neurociencias de la misma universidad en España. Doctora, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Y nos encontramos también con Lineda Alarcón Franco, médica especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia y magíster en investigación de neurotoxicología y neuropsicofarmacología de la Universidad Rovira y Virgili en España. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Eso me alegra muchísimo y de verdad es un honor tenerlas en este espacio, especialmente para el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es de mujeres en neurociencias. Y para poder hablar de mujeres en neurociencias y escuchar la historia de vida que ustedes dos como científicas han tenido en todos sus trayectos personales y profesionales, creo que es importante contarle a las personas que nos están escuchando en este momento quiénes han sido las mujeres en las neurociencias y cuáles han sido esos aportes que las mujeres nos han hecho al campo de la neurociencia desde cierto tiempo y hasta la actualidad, que siguen muy vigentes. Hablamos de María Mihalovna Masejna. Ella fue la primera en descubrir los efectos negativos de la privación prolongada del sueño y que eso se originaba como tal en el cerebro y no en ninguna otra parte del cuerpo. Hablamos también de Laura Elizabeth Forster, quien estudió la degeneración de fibras nerviosas después de lo que sucede, por ejemplo, con la médula espinal. Hablamos también de Cecile Muñer-Bock, quien dio desde su propia experiencia y observación, quien dijo que lo que Darwin afirmaba sobre la diferencia entre hombres y mujeres no era más que un mito sin ningún fundamento real, a nivel biológico, a nivel físico. Y también, por última, pero no menos importante, tenemos a Brenda Milner, a veces referida casi como la fundadora de la neuropsicología. Y Brenda, que sigue todavía viva en la actualidad, tiene más de 20 doctorados honoris causa y su investigación actual explora la interacción entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Es decir, las mujeres en las neurociencias han tenido unos aportes poderosísimos y de gran impacto, pero a pesar de eso nos encontramos con una realidad que no necesariamente sería la más adecuada, y eso ya nos lo van a contar ustedes desde sus experiencias. Cuando nosotros hablamos de los campos STEM, que por sus siglas en inglés hacen referencia a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, estamos hablando que alrededor del 50% de los estudiantes de doctorado en neurociencias son mujeres. Y esta es una estadística demasiado importante. Sin embargo, a pesar de que representan más del 50%, menos del 14% de las profesores titulares de neurociencias en universidades son mujeres. O sea, ahí ya encontramos una diferencia abismal y pues que obviamente es muy, muy representativa. Además, las mujeres son menos citadas que sus homólogos masculinos. Es decir, esto es lo que nos han dicho ciertas investigaciones y es una realidad muy latente. Ahora, si hablamos de mujeres latinas, mujeres negras, esa cifra cae mucho más todavía. Pero bueno, para que podamos escucharlas a ustedes y con esas experiencias tan ricas que ustedes tienen a nivel personal y profesional, cuéntenos qué las inspiró realmente a entrar en este mundo de las neurociencias y de la ciencia en general. Incluso, doctora Marcela, podemos empezar contigo, si te parece. Pues Joseph, yo entré a estudiar medicina porque quería entender el cerebro humano. Siempre me apasionó comprender por qué nos comportamos como nos comportamos, por un lado. Y por el otro lado, yo siempre he sido una fiel creyente de la relación que hay entre salud mental y salud física. Entonces yo quería en medicina aprender cómo funcionaba el cerebro,
cómo funcionaba el cuerpo humano y entender cómo eran esas interacciones. En tercer semestre en medicina tuve un gran profesor de fisiología que me enseñó el primer artículo de psiconeuroinmunoendocrinología y para mí fue apasionante. Desde ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero. Eso te conectó. Me conectó aún más como en esa motivación tan grande que tenía de entender el comportamiento humano. Y me gustó mucho porque empecé a comprender cómo se interrelaciona todo lo de la salud mental con la salud física, cómo las emociones, cómo el sufrimiento humano puede llevarte a enfermar físicamente, ¿cierto? Y también cómo la enfermedad física puede llevarte a algún tipo de psicopatología, una depresión, un trastorno de ansiedad. Entonces, para mí fue como que me quitaran el velo y poder ver con claridad lo que realmente me interesaba. De ver como al ser humano de una manera muy integral, no fragmentado, que yo creo que eso es un error en la medicina, en donde hemos fragmentado tanto cada sistema que nos hemos olvidado como lo esencial. Entonces me permitió ver al ser humano de una manera integral y ver esas conexiones, esas comunicaciones bidireccionales entre los sistemas cerebro-intestino, cerebro-sistema inmune, cerebro-sistema endocrino. Entonces me permitió ver de otra forma, yo creo que la medicina. Qué lindo, doctora y doctora Linet. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, digamos que las neurociencias llegaron más como por el lado de la toxicología, ¿cierto? Digamos que cuando yo empecé a estudiar medicina, bueno, incluso desde antes, o sea, cuando yo estaba en 11 en el colegio, me invitaron un día a... nunca supe por qué, pero me llevaron Cosas del destino. Sí, me llevaron del colegio a un evento que era para profesor y me dijo, no sé por qué, yo creo que pensaban que me iba a volver consumidora de drogas próximamente, entonces dijeron, no, más bien que aprenda. Exacto. Para que vea el reflejo, y yo tengo todo mi primer diploma en farmacodependencia a los 16 años. Wow. Era de la Luis Amigo, era el evento en ese momento, que ellos han tenido siempre la especialización en farmacodependencia. Me gustó mucho el tema, entonces ya luego estudié medicina, en quinto semestre vi toxicología, me encantó la toxicología principalmente de las plantas psicoactivas, entonces por ahí ya me fui, ya me gradué, trabajé 10 años como médica general y pues ese era como un amor que tenía ahí, un arrocito en bajo. Me presenté a la residencia, hice toxicología y en toxicología me siguió gustando la neurotoxicología, o sea, todo lo que tenía que ver con sustancias que atravesaban la barrera hematoencefálica, o sea, que entraban en el cerebro, era lo que me llamaba la atención. Y de hecho, nuestro contacto, por eso es muy bacano, porque lo que Marcela estudia y lo que yo estudio es como súper diferente, porque lo mío es más neuroquímica. Entonces, yo no tengo, o sea, a pesar de que uno hace un máster, pues realmente... y le enseñan nuevamente como la neurofisiología, igual es muy poco realmente lo que uno aprende en neuroanatomía y neurofisiología real, porque uno se enfoca principalmente en la neurotoxicología y en la neurofarmacología, que va directamente más relacionado con los receptores y eso. Entonces uno sí ignora como mucho lo demás, pero el interés, en ese sentido estamos como muy conectadas y es como, yo siento que las mujeres en general nos interesa mucho el comportamiento humano y probablemente si miras las estadísticas de estudiantes de neuropsicología sí. Y de psicología, probablemente son más mujeres que hombres. Cierto. Porque en general, pues como con ese instinto un poco cuidador, o también como la sociedad nos ha tenido un mandato sobre las labores de cuidado de las mujeres, nos ha interesado mucho lo que las personas piensan, cómo se comportan y cómo se relacionan también como con la salud. Y creo que por ahí viene como mi gusto por la neurotoxicología. Con estas experiencias tan completas y tan vastas que ustedes han tenido a nivel personal y profesional, seguramente han participado en muchas investigaciones. Pero si nosotros habláramos de alguna investigación precisa que ustedes encuentren gratificante, enriquecedora, ¿cuál sería esa investigación en la que ustedes participaron que nos quisieran contar en este espacio, doctora Marcela? Bueno, yo creo que tengo dos que quiero mucho. Por favor, es un cuéntanos. afecto grandísimo. Primero, el de mi tesis doctoral. ¿Qué fue sobre qué específicamente? Fue sobre depresión y estrés como factor de riesgo, como factor pronóstico en pacientes con enfermedad coronaria aguda. Entonces, hice un seguimiento a una cohorte de pacientes por 5 años y
Se hizo pues una valoración muy integral, no solamente desde la parte física y todo lo que uno como médico ve o le interesa, que cómo está el perfil metabólico, cómo están todas estas biomarcadores de enfermedad coronaria, sino también que tuviéramos biomarcadores para depresión y para estrés. Y después de 5 años de seguimiento, pues tuvo un resultado bonito en donde los pacientes que después del evento coronario agudo tenían depresión, continuaban con depresión, tuvieron mayor número de complicaciones cardiovasculares que los que no tenían depresión. Claro. Me pareció súper lindo porque es como darle esa importancia. Muchas veces en los programas de riesgo cardiovascular te preguntan de cómo está el peso, si estás haciendo ejercicio, si te estás alimentando bien, pero en realidad que le pregunten a uno cómo estás de ánimo, eres feliz con lo que haces, tienes una buena valoración por psicología o vas a terapia. Eso casi nunca se tiene en cuenta, lamentablemente. Entonces esa investigación me pareció muy linda, pues la quiero también porque fue la de mi tesis doctoral. Y tengo otra, todo lo que sea con dolor, me llama también mucho la atención, el dolor físico y el dolor emocional. Y tenemos otra con fibromialgia. Cogimos un grupo de pacientes, esta fue retrospectivo, más de 1,000 pacientes con fibromialgia y valoramos las comorbilidades neuropsiquiátricas. Y los pacientes con fibromialgia, que es una enfermedad en donde los individuos se quejan de puntos dolorosos específicos y es un dolor bastante fuerte para ellos. Muchas veces el tratamiento no es suficiente, tienen crisis de dolor, etc. Esta enfermedad muchas veces se cree que se la inventan o que en realidad no existe, pero ya hay toda una descripción psiconeuroinmunoendocrinológica de la fibromialgia, en donde sí existe la fibromialgia, ellos sí sienten el dolor y hay toda una explicación para el por qué sienten el dolor, pero también hay una explicación muy importante de la parte emocional. Estos pacientes con fibromialgia, frente a ciertas situaciones de estrés agudo o cuando tienen una depresión clínica muy significativa, van a tener mayores crisis de dolor. Entonces se cogió más de 1,000 pacientes, los historiales médicos de más de 1,000 pacientes y dio como resultado que las comorbilidades neuropsiquiátricas como la depresión y la ansiedad es muy frecuente en ellos. Pero salió otra cosa aún más bonita y fue lo siguiente: la fibromialgia es considerada una enfermedad de mujeres. Sin embargo, epidemiológicamente hablando, se cree que ahí hay un sesgo, porque las mujeres tenemos mayor capacidad de expresarnos y decir es que me duele. Los hombres, tal vez por la influencia cultural, por la forma en que les toca vivir, muchas veces se quedan callados, ¿sí? Porque no quieren estigmatización, ellos son los duros, son los responsables de la casa, los que llevan el dinero, el soporte. Entonces muchas veces ellos no dicen absolutamente nada. ¿Qué nos dimos cuenta con estos pacientes? Que los hombres con fibromialgia tenían mayor riesgo de padecer depresión y ansiedad que las mujeres con fibromialgia. Increíble. Es increíble y es un hallazgo muy lindo porque en la literatura la mayoría siempre se enfoca en mujeres. En mujeres, a los hombres los dejan muy aparte, lo cual me parece muy triste. Y es decir, hombre, cuidado, la fibromialgia no solo es de mujeres. También hay hombres que sufren de fibromialgia y si no les prestamos la suficiente atención, son hombres que van a terminar con niveles de unas depresiones mayores, trastornos de ansiedad de difícil manejo y no podemos olvidarlos a ellos. Entonces yo creo que esas dos investigaciones son como las que más cariño les tengo. Qué poderoso, doctora, porque precisamente desde la psicología de la salud siempre se ha asegurado que las enfermedades físicas tienen una conexión directa con la base emocional de la persona, y el hecho de que tú, una mujer de ciencia, una neurocientífica, diga sí, efectivamente hemos corroborado esa relación, pues le abre los ojos a muchas personas que nos están escuchando en este momento. Total. Y por ejemplo con Linet, yo le podría preguntar algo a Linet. En la práctica clínica, para mí, más del 80% de las personas que consultan tienen un componente emocional importante. No es tanto a veces ni el físico. Y yo percibí eso mucho en la práctica clínica. Una cifra alta. Es para mí, esa es mi percepción, ¿cierto? Tendría que hacer un estudio, haber hecho un estudio en ese momento para decirte eso, medicina basada en la evidencia, y es cierto, pero sí es algo que me llamaba mucho la atención. O sea, uno en la consulta
la mayoría de los pacientes siempre tenían un componente emocional asociado y muchas veces lastimosamente creemos que la psicofarmacología lo puede todo, o sea, si tómese esto y se va a aliviar de todo lo que tiene, y no es cierto, ¿cierto? Así como nosotros vamos al médico a hacer nuestras valoraciones periódicas, nosotros también deberíamos hacer una valoración periódica desde el punto de vista de salud mental, o sea, claro, porque no tenemos como esa buena costumbre de ir al psicólogo, de tener tu psicoterapeuta, de estar pendiente también de tu salud mental. Entonces yo creo que es algo que le tenemos que trabajar en forma transdisciplinaria, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, a una visión más integral del ser humano. Doctora Linet, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Y más frente a la pregunta que te hizo la doctora. Bueno, pues las investigaciones, bueno, la de la especialización, digamos que ni siquiera la elegí yo, la eligió como mi jefe del departamento de toxicología de la universidad donde estaba haciendo la especialización, que es un visionario. Entonces él dijo, en Colombia tenemos problemas con los opioides. Eso fue en 2015. Y le comentó al ministro de salud de turno, que le dijo, no, ¿qué es eso? Eso no, aquí no hay ese problema. Ese fue Alejandro Gaviria, que dijo que no y dijo, vamos a demostrárselo. Entonces revisamos de manera retrospectiva 3.400 historias en el hospital, en el hospital de Medellín, y recuperando solamente personas que hubieran ingresado por dolor, cualquier dolor de muela, dolor en una rodilla, donde fuera, y cuáles de ellos habían desarrollado una dependencia a opioides, ¿cierto? Entonces de esos encontramos que al menos 60 pacientes habían desarrollado una dependencia grave y estaban ya en tratamiento, e incluso había uno que tenía ya 240 meses de estar enfermo. Entonces, con pérdidas laborales, con todo lo que eso implicaba, y era como la punta del iceberg, porque apenas estábamos empezando a verlo. Y después de eso, actualmente todos mis colegas que trabajan en clínica es como, o sea, en la ronda de 22 pacientes, di tú que hay 5 o 6 que tienen algún trastorno por uso de opioides o dependencia opioide. Entonces ahí me encarreté con los opioides, digamos que se fue y empecé a estudiarlo, y ya pues luego se vino toda la ola de la epidemia opioide, y bueno, como que he seguido trabajando mucho y estudiando mucho todo el tema. Entonces esa investigación pues obviamente me gustó porque fue la primera en el país, sigue siendo la única en Latinoamérica de ese tipo. Y hay nuevas, hay una muy buena de otro hospital de Medellín más reciente que ya caracterizan un poco mejor esa población. Entonces bueno, ahí estamos aportando. Y pues la del máster, que digamos que fue con sangre sufrida porque pues realmente me metí a un mundo del que yo no pertenecía, que era el mundo de las ciencias básicas, ¿cierto? Yo soy médica, clínica, y venía de trabajar en hospitales hacía muchos años, pero entonces este máster incluía investigación que yo inicialmente cuando llegué pues no sabía en qué me iban a poner, pero me ofrecieron investigación en animales. Entonces ese fue como el primer reto. El segundo reto era que también iba a ser con opioides, y obviamente ese era mi camino, me gustaba, pero entonces había que volver adictos a los ratones, a la metadona. Entonces implicaba criarlos, cuidarlos, todo, luego volverlos adictos, crear todo un modelo de adicción que no existía a la metadona, crear unos teteritos, cómo iban a tomarse la metadona. A los ratones no les gustaba la metadona, luego ya les empezó a gustar, pero más a los machos que a las hembras. Y finalmente probar una sustancia nueva, un psicodélico, pues no nuevo, realmente es antiguo, pero es africano, y mirar a ver si mejoraban las abstinencias opioides, y esa era pues como mi investigación. Sí. Esa fue como la primera parte, y pues fue muy difícil, y bueno, con eso fue con lo que saqué el trabajo de fin de máster. Y ya más recientemente, con los resultados que teníamos ahí, hicimos un estudio que es el primero en el mundo de transcriptómica, que es ¿qué significa? Una técnica en la que tratamos de ver a estos ratones que se les dio una dosis de esta sustancia que se llama ibogaína, que es un principio activo de una planta africana que ayuda para la dependencia opioide. Les dimos una sola dosis y luego estudiamos cerebralmente qué caminos de transcripción de proteínas y genes a nivel cerebral se hicieron en una sola dosis, qué cambiaba. Entonces nos mostró que habían 5 genes, y lo más interesante, que es lo que se está viendo actualmente, es que estaban los genes de la oxitocina, que tienen que ver más como con la empatía, que tienen que ver más como lo que hablaban de la maternidad. Entonces
nos llamó mucho la atención como que ahí va todo a lo que estaba diciendo Marcia ahora, y es que resulta que muchas de estas personas, al mejorar la empatía, pues mejoran también sus síntomas de adicción y sus síntomas de abstinencia. O sea, que tiene que ver mucho también con el autoconcepto, probablemente por esa línea estamos apenas dilucidando por qué la ibogaína hace que las personas dejen de consumir opioides, que ha sido, pues en este momento es la dificultad más grande, que la gente no recaiga. Entonces va por unas vías muy diferentes a las que ya conocíamos. Wow, pero pues a ver, estas investigaciones realmente son muy reveladoras y casi que muy revolucionarias, porque es que le estamos, y aquí confirmamos, para quienes nos están escuchando, confirmamos que la base emocional, el estado de ánimo es fundamental cuando hablamos de salud física, y que incluso frente a las adicciones, el autoconcepto, es decir, la forma en la que me percibo, la forma en la que de alguna manera me acepto, me celebro, reconozco mis propios éxitos, incluso tendría mucho que ver con estas crisis adictivas. Pero entonces esto me lleva a otra pregunta que creo que es buena hablarla con ustedes, porque son quienes tienen la experiencia. ¿Qué herramientas consideran que se debería tener o desarrollar para alcanzar éxito en el campo de las neurociencias? E incluso esta respuesta la podemos dar específicamente a las mujeres que nos están escuchando o a nivel general. ¿Qué herramientas creen ustedes que necesitamos? Mucha resiliencia. Bastante, porque a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, yo creo que para las mujeres todavía continúa siendo un reto intentar estar en ciertos campos, y más del área de la ciencia, ¿cierto? De la medicina. Que tengan herramientas, que cultiven herramientas que les permitan ser resilientes, adaptarse a las dificultades que se les presente en el día a día, y más en países del tercer mundo como el nuestro, que es aún más complicado, ¿cierto? Y desarrollar herramientas, como lo mencionaban ustedes ahorita, que tengan mucho que ver con esa parte del apoyo, una red de apoyo adecuado, que tengan personas con las cuales puedan compartir de pronto sus preocupaciones, sus inquietudes, en donde puedan tener un grupo de apoyo emocional importante que les permita como continuar a pesar de la adversidad, que en neurociencias, como lo mencionan ustedes ahorita, es fundamental, es un factor neuroprotector, toda esa parte del contacto social, las interconexiones pues con otros seres humanos, etcétera. Pero yo creo que sí, ser muy, muy resilientes, tener esa capacidad de resiliencia, y a pesar de las dificultades, de no dejarse vencer por eso. No desistir. No desistir. Doctora Linet, ¿qué dirías tú? Bueno, pues dentro de pues por un lado como el gusto también, como por la idea, por la investigación, por la lectura. También se hace, o sea, yo por lo menos en la universidad donde hice el máster, el Neurolab es un matriarcado, ¿cierto? Dirigido por una profesora que probablemente es una de las personas más importantes a nivel de Cataluña en el área de la neurotoxicología, que es la doctora Teresa Colomina. Todo el equipo, tanto las que están haciendo doctorado como las que ya están de profesoras como Judith Biosca, todas son mujeres. Entonces, digamos que había un entorno de muchas mujeres en la neurociencia, y la universidad hacía muchos eventos como en ese sentido, frente al tema, hacía que Día de la Mujer Científica, todo eso se hacía, que aquí pues usualmente en Colombia uno no ve que haya tanta exaltación. Entonces, por un lado, también entender que como mujer latina ya puede haber una dificultad, ¿cierto?, para ingresar a unos ámbitos científicos mundiales o internacionales, pues solamente por el hecho de ser latina. Usualmente hay como poca creencia en lo que de pronto nosotros podemos aportar a la ciencia, y pues ya, y el hecho de ser mujer, como que nos atraviesan esas dos dificultades. Entonces, las herramientas van mucho como en la disciplina. También estoy de acuerdo con lo que tiene que ver con los grupos de apoyo, tanto familiar como también compañeros. Por ejemplo, nosotras acá en la universidad
pues la mayoría de las profesoras nos convertimos en un factor protector para las demás profesoras porque nos apoyamos, nos cuidamos, nos exaltamos los triunfos, nos acompañamos, entonces tenemos un entorno de científicas en diferentes áreas que nos ayudan, por un lado nos enseñan, por otro lado nos soportan, nos apañan, entonces creo que ese compartir colectivo, comunitario, tanto con la familia como también personas que están en las mismas áreas o en áreas incluso diferentes, pero que haya como ese apoyo es súper fundamental para poder seguir investigando y sentirse bien de salud mental también. Y frente a estas sugerencias tan valiosas que ustedes nos hacen en este momento, creo que también vale la pena, para que vayamos cerrando, hablar de ese llamado síndrome del impostor, que según las estadísticas parece que es muy latente más en mujeres de ciencia que en hombres. Y para que las personas sepan, el síndrome del impostor es básicamente esa idea de fracaso, de no merecer los logros profesionales, de no tener lo suficiente para alcanzarlos. ¿Ustedes desde sus experiencias personales alguna vez lo han vivido y cómo lo han superado de ser el caso? Sí, por mi parte sí. Uno muchas veces cree que lo que hace no significa nada. Y yo creo que más de pronto en el medio en el que nos movemos, al ser un país con recursos que pueden ser limitados y que todavía culturalmente hay cosas que son bastante fuertes, donde sentimos que de pronto lo que hacemos no es lo suficientemente bueno como para decirlo, resaltarlo. Y lamentablemente uno con los años, yo creo que cumplir años para mí es una maravilla, no me preocupa envejecer, antes me da mucha alegría porque me permite ver muchas cosas desde otro punto de vista que pronto cuando uno está muy joven puede causarle mayor sufrimiento. Y con los años uno va aprendiendo que pues definitivamente uno está aquí para hacer las cosas bien en el ambiente en el que te toca, o sea, puede que yo no me vaya a ganar un premio Nobel, ¿sí? Ni que vaya, qué sé yo, a hacer un súper descubrimiento y sobre todo pues en las neurociencias, pero si yo soy consciente de que me muevo en un mundo en donde las necesidades son muchas y que de pronto el granito de arena que yo pueda colocar puede ayudar en algo, así sea algo pequeñito, para mí ya a esta edad en mi vida ya es algo que vale mucho la pena. Pero con los años lo vine a comprender, ¿cierto? Y el hecho de que yo pueda hacer las cosas muy bien hechas en donde estoy y pueda aportarle con las personas con los que trabajo, con mis estudiantes, con mis pacientes y pueda ayudarles en algo, así sea algo que podría ser mínimo, pero para el otro puede ser muy grande, es suficiente y vale la pena, o sea, eso hay que resaltarlo. Entonces yo les diría que cuiden mucho sus pensamientos, estar muy atentos de eso que se dicen a sí mismos, estar conscientes de pronto ciertas conductas que uno a veces puede tener algo autodestructivas contra uno mismo, ¿cierto? Estar muy atentos a eso, saberlos corregir y valorar cada cosita, así parezca pequeñita, que en realidad va a tener un efecto que puede ser inclusive multiplicador después. Gracias, doctora. Doctora Linet. No, pues yo... Está sonriente. No, estoy pensando, no, porque yo tengo tengo ese síndrome de la impostora, pues, y... Ya te faltan más años, Linet. Sabes que es como de doble origen. Por un lado, pues como que la enseñanza más grande de mi papá siempre ha sido la humildad. Entonces yo lo veo, mi hermana que es una cantante, una súper cantante, y la veo como a veces como agachando la cabeza como desde esa humildad. Mi papá es de origen campesino, mi familia, entonces como siempre nos enseñaron mucho como esa parte. Entonces nos cuesta cobrar. Pensamos que no merecemos un valor por lo que sabemos y hacemos, y justo estoy pasándolo hoy porque mañana voy a dar una clase en un diplomado internacional y he estado todo el día pensando si voy a estar a la altura de las circunstancias, ¿cierto? Entonces hay gente que es de República Checa, hay gente de Reino Unido, de Chile, de Perú, de México, gente casi todos profesionales de la salud, y yo les voy a hablar pues como de la neurofarmacología de los psicodélicos, y me he sentido muy nerviosa porque estoy pensando como
pucha, sí voy a ser capaz con esta gente tan... El año pasado me pasó lo mismo, o sea, era el mismo diplomado, pero era menos gente y me dio como prácticamente un ataque de pánico antes de la... Nunca me ha pasado, porque yo usualmente estoy tranquila para las conferencias y para las clases. Yo he estado en una de tus conferencias, por cierto, me consta. Estaba relajada, Genial, ¿cierto? sí, Bueno, total. yo siempre me subo nerviosa, pero parezco relajada, pero no, en esta vez, y esta vez pues ya no estoy tan nerviosa porque no va a ser tan larga, pero sí siento siempre eso, o sea, siempre siento como que no sé lo suficiente, incluso pienso que la mayoría del personal de salud, sobre todo pues de los médicos, son muy irresponsables a veces con el uso de los medicamentos, en el sentido que no son irresponsables porque quieran, sino porque creen que saben, porque yo, que soy experta en farmacología, siento que me falta mucho por saber. Entonces digo, ¿cómo hacen con esa facilidad? Yo todavía para recetarle a un paciente un medicamento siempre soy, ¿será que le va a caer mal? ¿Será que si es así era la dosis? A pesar de que ya en los estudios diga que es así, todo diga que es así, yo siempre soy como con esa duda. Y creo que sí, que nos cuesta mucho, y entre más uno aprende y más sabe, siento que menos sé. Y también creo que hay una cosa importante que me ha servido mucho como para la humildad académica, y es que siento que mi saber no es superior a ningún otro saber de otras profesiones, de otros saberes. Por ejemplo, ahora estoy muy cercana a los saberes ancestrales y ando como admirada, como impactada por el saber de la mamita, de las curanderas y eso, porque estoy muy impactada con esos otros saberes y esas inteligencias múltiples. Entonces, como mantener de todas maneras el diálogo de saberes y mantenerla como la cabecita todavía tranquila, o sea, como nada de levantar demasiado mucha cabeza. Pero sí, lo que me dice Marce es importante, como bueno, igual también hay que darse mucho cariñito y amorcito frente a lo que uno hace, por lo menos que yo sí tengo la certeza de que lo hago con cariño y con responsabilidad. Ya para que finalicemos, hablemosle a las mujeres que nos están escuchando en este momento. Ustedes personalmente, ¿cuál consideran que es el futuro de las neurociencias y cómo pueden las mujeres aportar significativamente a esta área, a este campo? E inspiremos a quienes nos están escuchando, doctora. Bueno, yo creo que ahora el futuro va a tener que ver con la inteligencia artificial. Eso es, para mí, es definitivo. Inclusive, ahora lo que es todo lo relacionado con conectomas, que están buscando saber y describir muy bien la forma en que se conecta nuestro cerebro, y están utilizando mucho inteligencia artificial para aplicar estos modelos predictivos de las conexiones a nivel cerebral, tanto en personas sanas como en patologías. Entonces yo creo que va a ser por ese lado. Yo, ¿qué les recomiendo? Si les gusta la ciencia, hagan ciencia, pero métanle inteligencia artificial, métanle algo de ingeniería, ¿sí? Usted puede ser médico y hacer una bioingeniería, por ejemplo, ¿cierto? Y trabajar mucho en esa parte. La neurociencia tiene mucho que ver con inteligencia artificial, ¿cierto? Todo lo de redes neuronales, ¿de dónde lo sacaron? Pues de cerebro, la forma en que se comunican nuestras neuronas, de la sinapsis, etc. Entonces yo diría que se interesen mucho por esa parte de la ciencia y lo combinen mucho con la parte de la bioingeniería, que estén estudiando cositas de inteligencia artificial, estos lenguajes de programación, que por ahí va a haber mucho, pero bastante en un futuro. Doctora Linet. Bueno, no, pues si hay un campo en el que haya futuro es en la neurociencia. Y algo que hablaba Marcela ahorita era muy importante, y es como la neurociencia del cuerpo, o sea, como sacar la ciencia del cerebro y ampliarlo para el cuerpo. Hay un libro que les recomiendo que es de la doctora Nazaret Castellanos, que se llama Neurociencia del Cuerpo, que habla también como de todo lo demás que nadie más imaginaba que estaba conectado con el cerebro, y entonces el corazón, que el intestino, el pulmón, el riñón, todo directamente su funcionamiento está conectado de una manera más sistémica. Entonces por ese lado creo que cada vez están haciendo más estudios, incluso cosas como, no sé, la relación entre las deposiciones y el cerebro, cosas así que actualmente están conectadas por ese lado. Por el lado pues como el área de estudio en el que yo estoy es en este momento donde se está estudiando el 500-600% de la investigación, que es el área de los psiquedélicos, de nuevas sustancias para tratamientos de múltiples trastornos, entonces toda el área de la neurofarmacología.
lo que dice Marce. Justo vi en estos días una conferencia de varios bioingenieros e ingenieros de software hablando de el futuro de la neurofarmacología, que va a ver si ya no utilizamos animalitos, sino para todo desde la inteligencia artificial poder ver nuevos blancos moleculares, nuevos tratamientos sin tener que demorarnos tanto para nuevos hallazgos de nuevos fármacos. Y ya por un lado totalmente alejado como de la ciencia en general, es la conexión que están haciendo ahora desde la neurociencia, pero con la neurofenomenología, que tiene que ver más con la visión de salud mental de las comunidades ancestrales, cómo ellos se han cuidado, cómo ellos se han protegido, el concepto que ellos tienen como de esa parte, de esa cosmogonía de la salud, que es muy distinta a la que nosotros pensamos. Cuando uno les pregunta a una comunidad indígena para ellos qué es la salud mental o qué necesitan, uno se imagina que necesitan, no sé, una institución donde haya psicólogos, psiquiatras. No, ellos dicen, nosotros lo que necesitamos es la chagra. Eso es lo único que necesitamos. La chagra es un sistema de cultivo circular donde se aprende la lengua, donde se cuidan. Entonces empezar a conectarnos también con cómo se han cuidado y cómo han mantenido la salud otras comunidades. Por ahí también creo que la neurociencia tiene que estar presente para poder adaptar muchos de esos conocimientos ancestrales, reivindicarlos e introducirlos en nuestro diario vivir también. Doctoras, muchísimas gracias por sus historias de éxito. Es un honor y un placer haber compartido este espacio corto con ustedes. Gracias por tus palabras. Por la invitación. Chao. Y muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 5, temporada 4. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos